Hola, muy buenas tardes a todos, a todas. Sed bienvenidos al Foro de Expertos de Accesibilidad e Innovación de la Fundación 11, un espacio de encuentro en donde buscamos también gestionar el conocimiento gracias a la colaboración del Real Patronato de Discapacidad y el CERN. Brevemente os voy a explicar las funcionalidades que tiene nuestra plataforma Zoom. Si necesitáis subtitulado, podéis activarlo en la parte de abajo a la derecha, pone CCC, dándole al desplegable y eligiendo la opción. Si necesitáis un intérprete de lengua de signos, también magnificar vuestra pantalla completa y minimizar las pantallas flotantes. Por supuesto, también, como todos los jueves, dedicaremos un tiempo a preguntas y reflexiones que podéis hacer dentro del chat. Deciros que también lo podéis activar o ponerlo en el icono de preguntas y respuestas. Hoy también dedicamos el foro de expertos a la salud. La salud se nos ha revelado como un bien preciado. Quizás también sea parte de esa pérdida de salud por todo el tema de pandemia mundial. Importantísimo seguir poniendo el foco en esa humanización en salud digital, esa salud digital tecnológica que necesita del factor humano para que verdaderamente esté al servicio de las personas. Los avances en tecnología y digitalización han dado lugar a esa eclosión de aplicaciones en salud y esos grandes avances en telemonitorización, telemedicina. La telemonitorización permite el seguir en remoto los datos de salud de un paciente. Han permitido esa gran valía de atender a un paciente en remoto, pues o bien con enfermedad crónica o bien por otras patologías. También es de poner en valor el poder hacer ese seguimiento de ese paciente cuando tenemos una alta hospitalaria. La telemedicina no es algo de ahora, de hecho muchas de las enfermedades crónicas sí que tenían un avance en estas consultas en remoto gracias a la monitorización de parámetros en salud. Existen varias barreras de accesibilidad, en la monitorización y barreras de accesibilidad también en el acceso a esas plataformas de salud. Yo quería hacer un repaso como un mapa de experiencia de paciente cuando estamos en la parte de monitorización. Hay que diferenciar, por un lado, los wearables, ¿no? Aquellas pulseras que llevamos o aquellos cinturones que podemos utilizar para las pulsaciones, pero también no debemos olvidarnos de los sensores de monitorización, sistemas flash, sensores de monitorización continua, incluso infusoras de tratamiento contra el dolor. Estos wearables, la mayor problema de accesibilidad que tienen es, a mí me llega la caja tiene información importante, relevante, como puede ser la fecha de caducidad, pero también cómo manipulo yo ese wearable, cómo inserto yo ese wearable dentro de la piel, qué aprehensión tengo que tener y qué destrezas de psicometricidad fina hay que tener para hacerlo. Por otro lado, el siguiente paso es el wearable envía al receptor la información. El receptor no deja de ser un dispositivo móvil, una tablet o, bueno, pues un dispositivo. ¿Qué ocurre? Que también muchas veces lo que tenemos que hacer es incorporar, aparte de los datos, más información. Por ejemplo, hoy he cogido y he andado 5 kilómetros. Pues esa información hay que meterla. Si no es accesible esa aplicación móvil, es muy difícil que yo pueda incorporar esos datos. El siguiente escenario es, ya tengo en mi dispositivo esos datos, yo tengo que pasar esos datos a esa plataforma de salud. Si esa plataforma de salud no, tanto la aplicación móvil como la plataforma de salud no están diseñadas según las pautas W3C, nos va a seguir ocurriendo lo mismo. Y es que en alguno de los escenarios que he explicado, la cadena de valor de accesibilidad se va a cortar.
también debemos hablar de algo súper importante, que es cómo me siento yo siendo una persona con monitorización. ¿Qué reticencias hay a la hora de utilizar una monitorización sobre datos de salud? La primera, o que yo destaco más, es llevar un dispositivo pegado al cuerpo, insertado en el cuerpo. ¿Por qué? Porque cambia nuestra imagen del cuerpo. También nos identifica una realidad que nosotros vivimos. En invierno, esa monitorización o ese sensor no se suele ver, pero en verano pues vamos con manga corta o vamos a la playa y mostramos nuestra piel y nuestro sensor, por lo tanto nos identifica. Otra reticencia importante es cómo gestiono yo los datos. Yo soy paciente, no soy médico, no sé cómo gestionar esos datos, no sé gestionar esas alarmas. Tenemos que darnos cuenta que eso tiene que ser un trabajo entre paciente y profesional, porque efectivamente si vamos monitorizados será porque en muchas ocasiones no tenemos una normoglucemia, no tenemos una normotensión arterial. Por lo tanto, hay que gestionar esas alarmas, esas alertas y esa gestión del dato para la toma de decisiones. No está normalizado su uso, por lo tanto también es otra reticencia. Y cuando digo no está normalizado su uso, es mucho más normal encontrarnos en un gimnasio alguien que lleve un tensiómetro que alguien que lleve un sensor o una infusora de insulina o una infusora de tratamiento del dolor. Por lo tanto, nos es muy llamativo y no está totalmente normalizado ni en el ámbito escolar ni en los transportes. Entonces, quiere decir con esto que es una cuestión a trabajar. También tengo que decir que cada vez se están viendo más estas monitorizaciones y cada vez nos encontramos a más iguales que también llevan estas monitorizaciones. Otra de las cuestiones que nos preocupan cuando nos dicen si nos queremos monitorizar es cómo reciclo todos esos desechos y cada cuánto los reciclo. Bueno, pues también es una cuestión de formación. Muchas veces simplemente es decirte, mira, este sensor va al envase de las pilas o este otro va al desechable de productos orgánicos. Hay otra reticencia, que es el tema económico. Aunque muchos sensores ya tienen cobertura a nivel de salud nacional, pero también es cierto que aunque, por ejemplo, yo llevo desde el 2017 monitorizada, pero al principio tuve que hacer esa inversión económica. Ahora ya cada vez se van ampliando esos grupos beneficiarios de los sensores y, por lo tanto, también bueno, pues hay que pensar en que es una inversión económica, aunque sea por razones de salud, pero hay que pensarla. Capacitación digital, no solamente para el paciente, que efectivamente es necesario si vas a llevar un sistema de monitorización, el que tengas unos mínimos de capacitación digital. También es necesario que el propio profesional de salud entienda que tú vas monitorizada y que sepa gestionar esa monitorización, tanto en una web como en tu propia aplicación móvil, pues incluso pues para mandarte el mensaje de cambia esto o modifica esto. Otra de las reticencias, y la dijo en último lugar porque después la voy a recoger, el compartir tus datos, el sentirte observado, ¿no? Claro, si tú tienes tus datos en una plataforma, te puedes sentir observado y puedes sentirte hasta prejuiciado, ¿no? Por decir, oye, pues esta persona qué mal va, ¿no? Ahora hablaré de ventajas y potenciales de la telemonitorización en pacientes. Para mí, la más importante y la que ha cambiado el paradigma de todo es que los pacientes que adquieren o que tienen una monitorización o un sensor de monitorización adquieren un proteoorganismo que va más allá de ser un paciente activo, va más allá de ser un paciente empoderado, está siendo corresponsable con su salud. Todo el mundo cuando tiene un negocio lo cuida mucho más, pues nuestro negocio es la salud, ¿no? Entonces, en esos términos, estamos hablando de un paciente empoderado, un paciente que va a ayudar a sus pares y que además va a ayudar también tanto al profesional como al mundo de la industria, porque va a utilizar todo su conocimiento y experiencia diaria para ponerla al servicio de la industria.
por supuesto, otra de las ventajas es la personalización del tratamiento. Si yo únicamente voy una vez a la semana a tomarme la atención de manera presencial a un ámbito hospitalario, lo que ocurre es, uno, que tengo el síndrome de la bata blanca, nos sube la tensión, y dos, que no hay una foto completa. Quizás desde el hogar, desde esa monitorización en remoto, se pueden tomar varias mediciones en distintos días, una vez por la mañana, una vez al mediodía, y sobre todo en un entorno más normalizado que puede ser no hospitalario. La motivación de la salud, porque claro, estas aplicaciones afortunadamente tienen muchas motivaciones, sobre todo en el periodo en objetivo en el que estás en tu objetivo, porque no nos olvidemos que son tratamientos personalizados. Por lo tanto, te motiva cuando haces una consecución de esos objetivos a seguir trabajando para mejorarlos aún más. Bueno, en esto hay mucha literatura y bueno, simplemente yo lo apunto, pero hay mucha literatura. Reducciones en estancias hospitalarias. Lo hemos visto antes con el tema de la hospitalización de COVID, pues hago un seguimiento desde casa. Menos desplazamientos, más ahorro en cuanto al tiempo de espera. Claro, es que no es lo mismo una persona que va una vez al año al hospital, a una revisión, que aquellas personas que tienen que ir 3 veces al mes. Se acumulan esos tiempos de desplazamiento, se acumulan esos tiempos de espera en la consulta y también se acumula el que tú tengas que pedir a tu entorno, en muchas ocasiones, que te acompañe a esos médicos, ¿no? Reducción en las complicaciones. ¿Por qué? Pues porque los sensores apuntan tendencias, es decir, que son predictivos, con lo cual es cierto que las complicaciones las pueden predecir desde una bajada severa 10 minutos antes, por lo tanto, puedes evitar una alerta por urgencia médica que te pueda llevar a esa hospitalización o a verte en una situación pues delicada. Eh, También redundará en el ahorro económico, porque si no tienes esas consecuencias, indudablemente tampoco vas a tener que estar de baja, es un ejemplo, o bien también tiene que ver con la ganancia psicosocial de la persona y de sus familiares y entornos. Cabría destacar el enriquecimiento que tienen las historias clínicas con todos estos datos. Aquí voy a la ambivalencia que tocaba antes. Sí, es cierto, hay una riqueza enorme en esos datos, el Big Data es, eh, es un gran beneficiario de eso, la inteligencia artificial también permite que se utilicen todas esas datos de la historia clínica, pero hay algo que efectivamente es una reticencia y es que los datos los tenemos que pasar a una plataforma que no necesariamente tienen que ser de un profesional médico. En casi todos los casos, si no decir en muchos, los datos pasan a las plataformas de la industria. Los datos son del paciente, por tanto la privacidad debe ser del paciente. Pero insisto, para mí esto queda en un segundo plano de momento porque los beneficios que trae la monitorización ahora mismo son mayores, aunque creo que sí se debe trabajar en esa normativa legislativa de esa privacidad. Para hablar de todas estas cosas tenemos a tres ponentes, a tres invitados. Voy a empezar por Roberto Saldaña. Él es licenciado en Psicología por la Universidad de Granada, máster en Neuropsicología por la Universidad de Pablo Olavide, miembro fundador actual secretario de UPATI España. Actualmente es el director gerente de la Confederación de Asociaciones de Enfermos del Crohn y Colitis Ulcerosa de España, ACO España. Participa como órgano consultivo, bueno, pues en la parte de o en áreas de inmunología y oncología. Es también miembro del grupo de directores asesores de la plataforma de organización de pacientes y, bueno, entre sus trabajos a destacar, yo he encontrado el desarrollo del primer decálogo de indicadores de calidad de la atención desde la perspectiva del paciente. Roberto, muy buenas tardes. Cuéntanos qué es UPATI
¿Y algún ejemplo que tengáis en dispositivos, tecnologías, monitorización en salud? Pues primero, buenas tardes y muchísimas gracias a la Fundación 11 por permitirme estar aquí con vosotras hoy. Eupati precisamente, si lo podemos resumir de manera muy sencilla, es literalmente cómo participa la ciudadanía y los pacientes en particular en todo este proceso de etapas de un ciclo vital de un producto, de aquellos que has ido mencionando durante tu presentación, con garantías. Ya está, solo es eso. Una iniciativa europea que surge a raíz de que nos sentamos las diferentes partes, los investigadores, académicos, industria farmacéutica, sector empresarial, y los propios pacientes y las asociaciones que aglutinamos el sentir de todo un colectivo o de un subcolectivo concreto. Esto es UPATI. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque es que al final, si no es la ciudadanía, si no es el paciente el que orienta el desarrollo de un producto, difícilmente va a venir a prestar aquello que salga esa necesidad, esa solución a la necesidad que hay que cubrir. O va a venir cubriendo algo de una manera parcial o directamente alejado a aquello que es relevante para las personas. Y eso es OPATI. ¿Cómo preparamos a las personas para participar? Y no participar de manera teórica, no, participar de manera real a las consultas que a día de hoy ya se nos está pidiendo por parte de la administración pública. Pongo el ejemplo del Carlos III, que el año pasado ya incorporó a 90 evaluadores de la sociedad para decir si los proyectos de investigación que hay que financiar pues merecen la pena desde el punto de vista del ciudadano o del paciente, o directamente a la hora de diseñar. Una cosa es que sí se cubra algo que es importante, pero luego cómo diseñamos ese proceso de desarrollo. Hay que diseñar algo para que sea seguro ese procedimiento, que también sea amigable para aquellos que lo vayan a usar y sobre todo que sea útil. Porque no es lo mismo, se puede cubrir una necesidad, pero no tiene por qué ser útil porque durante el ensayo o las fases de desarrollo se están midiendo parámetros que no eran relevantes. A mí me puede interesar reducir la urgencia con la que voy al baño como paciente de Crohn, pero en el ensayo clínico el indicador de evaluación de utilidad resulta que están evaluando la frecuencia con la que voy al baño. No significa que sea peor o mejor, pero no cubre exactamente lo que yo estoy demandando. Pues si añadimos a que si conocemos aquello que se está desarrollando porque estamos priorizando esas inversiones o estamos dándole el visto bueno a esas inversiones, si se hacen a nuestra medida, por supuesto que vamos a participar y vamos a adoptar esos productos de una manera más sencilla y más rápida, incluso participando con esas empresas o instituciones que los están desarrollando. Por lo tanto, estamos favoreciendo también la reducción de los tiempos de desarrollo de esas soluciones. Y luego, lo más importante, que es parte ya del uso final, ya no tanto como co-creadores o desarrolladores, sino como usuarios finales, reportando el valor útil en vida real. Porque lo has puesto muy claro. Algo, no sé, un producto que sale para nosotros las ostomías, el que, bueno, yo me lo tengo que poner el adhesivo en mi piel, pero ¿y si tengo psoriasis? ¿Y si se me despega? Eso en los ensayos clínicos no sale. Eso sale después cuando un gran volumen de personas están utilizando un producto. Pues, ¿cómo ayudamos también a recoger ese sentir, bienestar, malestar, con sus sugerencias de mejora? Pues bueno, esa metodología es la que enseñamos nosotros desde UPATI, bien a través de nuestros kits de divulgación, de nuestras acciones de formación o directamente con nuestros servicios de acompañamiento, sobre todo a colectivos, da igual si son empresas o son asociaciones de pacientes especialmente, para que al final se hagan las cosas lo mejor posible, ¿no? Somos un instrumento y estamos al servicio de lo que realmente luego aquellos que quieran trabajar en beneficio propio o de su colectivo, bueno, pues pueden hacerlo con garantías. Ejemplos, pues Eupati como tal no desarrolla ni formaciones ni kits específicos ni para medicamentos, ni dispositivos, ni colectivos concretos. Me tendría que ir a ejemplos que sí que hemos desarrollado como asociaciones de pacientes o con esas asociaciones de pacientes con las que colaboramos.
Y cito, por ejemplo, ya que estoy tiro para casa, Sí, adelante. las mismas de mi organización. Es que estamos en todo, en realidad. Ha citado las de monitorización en salud. Nosotros hemos colaborado evaluando, y además la propia Fundación 11 nos dejó la sede evaluando la aplicación que desarrollaron mi propia sociedad científica, la que estudia el Crohn y la colitis ulcerosa y cómo, bueno, abordar su tratamiento. Desarrollaron una aplicación para bueno, que accedamos a distancia a los servicios que nos ofrecen las unidades de los hospitales públicos, y fueron los propios pacientes los que casi desmontaron esa aplicación al completo por muchas razones, porque no entendían el uso de ciertas funciones que tiene la aplicación, a veces porque, bueno, no se fían que alguien que no ven o que no tienen delante, mejor dicho, les escriba por, bueno, cámbiate la dosis. Porque hay un sentimiento de inseguridad. Bueno, ¿y si se ha equivocado de dosis? ¿O se ha equivocado de conversación y me ha dicho lo de otro paciente? Entonces, eso que era algo con mucha buena voluntad de acelerarlo y reducir las visitas a la consulta, pues no se ha podido desarrollar porque los pacientes no están cómodos. Pero también el tema bueno, de la usabilidad, del diseño, el tamaño, la letra, el contraste, todo eso lo fueron casi cambiando por completo los propios pacientes, y a día de hoy la segunda versión ha sido la que los pacientes han ido comentando que es la solución que quieren. Es un caso de muy buenas prácticas, pasó de un hospital, ahora está en 30 hospitales españoles, y todo esto antes de la pandemia, con lo que nos cogió muy preparados. Hay que estar orgulloso de ese ejemplo. Pero con el tema de la privacidad y de aplicaciones de terceros, las propias asociaciones de pacientes, en alianza con terceros, sí que desarrollamos también, y tenemos un ejemplo que hicimos en conjunto, aplicaciones para monitorizar a pacientes, para ver qué síntomas son los que tienen, cuál es el valor de la innovación exactamente para cada paciente o subcolectivo de pacientes. A lo mejor te reduce un síntoma, pero te empeora otro. Todo esto según las características, edad, sexo o cualquier cosa. El Big Data, las asociaciones de pacientes, nos está dando todo este conocimiento que después tendremos que poner en conocimiento de las autoridades, de la industria, pero si no sabemos utilizar estos datos, difícilmente vamos a poder sacarle provecho. Y eso es UPATE también. Ese es el acompañamiento de explotación que hacemos con las asociaciones de pacientes para que sirva de algo aquello que tenemos ya, que no hay que inventar la rueda. Y así, pues bueno, te podría contar mucho, no sé cómo voy de tiempo. Vas bien, cuéntanos Oye, algo más. el tema del, bueno, no sé, sensores, hemos estado ahora que nos acaba de llegar una invitación por si, bueno, si nos apetece colaborar también con los sensores de ostomías. A veces la enfermedad puede estar más controlada, pero el estado emocional de la persona cuando se sufre ese cambio físico, como mencionabas, pues psicológicamente afecta. Y los tiempos de adaptación, vale, yo puedo tener la bolsa, pero tengo miedo a que tenga una fuga, que manche la cama, me despierto más veces de lo necesario por la noche con esa sensación de que a lo mejor he tenido esa fuga. Pues si tenemos un sensor, como lo diseñó literalmente un paciente, es el móvil automáticamente el que me dice si la bolsa ya ha llegado a un 70% de su capacidad. Ya puedo dormir más tranquilo. Ya no tengo que levantarme salvo que el móvil suene. Pues esos son los detalles que las asociaciones de pacientes, o que los pacientes, quizá con menos capacidad, pero que también podemos hacer. Y sobre todo si mezclamos a esas personas que quieren poner esas ideas con aquellas personas que también sabemos que quieren desarrollar iniciativas comerciales, pues al final estamos haciendo algo muy bueno. Y eso es lo que intentamos fomentar desde UPATI o desde las propias asociaciones de pacientes con este tipo de actividades que hace quizá unos años no eran muy frecuentes, pero casi que ahora ya es la norma. Y no sé, yo puedo seguir poniendo ejemplos. La única dificultad, y esto va por académicos y demás, no valen soluciones genéricas ni para todas las personas, ni mucho menos. Si no hay una escucha activa de los colectivos o de los subcolectivos, de todas las necesidades, preferencias y prioridades,
difícilmente vamos a dar con la solución. Entonces hay que saber muy bien qué se necesita y también cómo ponderamos esas prioridades para todo a la vez no se puede hacer, un solo dispositivo no va a solucionar todo a la vez, habrá que priorizar y habrá que hacer esa metodología que nos ayude a conocer para poder estar ahí, ¿no? Dándole la solución que las personas necesitan. Roberto, me encanta el ejemplo este que has puesto del sensor en donde nos dice el llenado, ¿no? Porque sí que es cierto que muchas veces, bueno, pues las enfermedades crónicas lo que nos han generado es una discapacidad sobrevenida y emocionalmente, pues cuando tienes una enfermedad, tienes una pérdida y tienes que hacer un ajuste en tu vida. Y creo que es súper importante el que te pueda avisar de que tu bolsa está a punto de llenarse antes de entrar a una reunión de trabajo o en algún momento que quieras estar con amigos y digas, me voy a quedar un poco más, pero para eso ya me está avisando, no tengo que estar súper preocupado porque me va a llegar una alerta al móvil. Y eso es calidad de vida emocional y calidad de vida en todos los aspectos. Pues si te parece, Roberto, seguimos adelante con nuestro siguiente invitado, sí. Luego retomamos en el debate que va a estar, yo creo, muy dinámico porque tenéis un montón de conocimientos y daría desde luego para otro foro más. Bueno, pues entramos a seguir hablando con Jorge Bardisa. Él es experto en desarrollo de negocio y búsqueda y creación de oportunidades y nuevas líneas de negocios. Tiene mucha experiencia en cuanto a sectores como la salud, en cuanto a sectores como la medioambiental y la defensa. Y en la actualidad es director de operaciones de Evergel. Jorge, Evergel es una plataforma en salud. ¿Cómo relacionáis esa atención desde la atención en remoto con los dispositivos o con la monitorización? Cuéntanos un poco en qué estáis trabajando. Buenas tardes, Mónica. Bueno, en primer lugar, daros las gracias por invitarme a este foro. A mí todo eso que suena a expertos siempre me da un poco más de vértigo porque digo, expertos no, a lo mejor es que hemos dedicado muchos años a muchas cosas y al final pues nos da para una partida de trivial, ¿no? Que digo yo. Pues mira, más allá de chascarrillos, lo que te quería contar es, si quieres te cuento un poquito de dónde venimos, que tiene mucho sentido con lo que me acabas de preguntar, ¿vale? En Evergel venimos de la atención médica tradicional, ¿vale? De atención domiciliaria, de reconocimientos médicos, en base a los cuales veíamos una necesidad de querer llegar más allá, ¿no? De poder dar un poco más de servicio con los recursos que teníamos, pero al final estás limitado cuando tienes que hacer una atención domiciliaria o cuando tienes que hacer un reconocimiento a la persona en el momento, los desplazamientos y los medios que tienes, ¿no? Entonces, en base a eso, lo que hicimos fue, en el año 2012, hacer una evolución para ver cómo podíamos integrar la tecnología de manera que la atención a los pacientes fuese igual de buena, de la misma calidad, pero nos permitiese tener mucho más alcance, ¿no? El punto del que venimos es el que siempre decimos que queremos democratizar la salud, ¿no? Que todo el mundo pueda tener un acceso de salud desde cualquier lugar, en cualquier momento, porque al final, cuando tienes una necesidad de salud, no es porque te apetezca, es porque te surge o porque en ese momento necesitas hablar con un médico o porque sabes que tienes que hacer unos contactos continuos con un médico, ¿no? En base a eso, nosotros lo que hicimos fue desarrollar una plataforma médica que el primer punto con el primer contacto que tuvimos y de donde la lanzamos fue, a ver, vamos a buscar algo difícil, año 2012-2013, ¿qué podemos hacer que sea complicado? Pues vamos a intentar meter un servicio de tecnología en las escuelas infantiles y colegios, de manera que un padre que en ese momento, imagínate, una consulta online era algo que todavía sonaba bastante extraño, ¿no? Un padre te deje ver a su hijo menor de edad a través de una pantalla con un médico que está conectado en otro sitio. Bueno, pues era una serie de complicaciones, pero que lo que nosotros permitíamos era solucionar un problema que se detectaba siempre ahí, ¿no? Tú eres padre y un martes a las 10 de la mañana te llaman del colegio de tu hijo que está malo y puedes tener la agenda que quieras, que te tienes que ir al colegio a buscarlo y llevarlo al médico. Y te has fastidiado, pues si tienes reuniones o si tienes cosas que hacer o cualquier preocupación personal que tuvieras, ya se ha ido al traste. Entonces, lo que hicimos fue desarrollar una plataforma tecnológica con una serie de dispositivos que lo que nos permitía era hacer un diagnóstico a distancia con la misma calidad que podía tener un médico presencial. Nosotros partimos de un kit de telemedicina, en el caso de las escuelas infantiles, en el cual ponemos una serie de dispositivos, principalmente suelen ser un fonendo, una cámara de exploración, pulsiosímetro y luego ya tensiómetro y termómetro.
¿vale? La idea es que con el fonendo permitir hacer una auscultación en directo para el caso de que el niño esté enfermo, necesite hablar con el médico pueda hacer todo lo que haría en la consulta presencial. Con la cámara mirarle pues, la garganta, el oído, los ojos, lo que pueda tener, y con el fonendo poder auscultarle pues, todas las vías respiratorias más allá del pulsiosímetro, ¿no? Que puedes ver si tiene mocos, pero si tiene alguna duda, el médico puede ir un pasito más allá. ¿Esto qué nos permite? Primero, evitar complicaciones, porque muchas veces no se hace la consulta del médico al niño porque, bueno, las profesoras están a un montón de cosas, no tienen esa capacidad, no tienen ese conocimiento y tampoco saben lo que está pasando. Luego, también a las propias profesoras y directoras, lo que les haces es quitarles la responsabilidad de tomar una decisión de llamar a un padre. Eso es muy importante, ¿no? Porque en el momento que llaman al padre ya saben que es para que vaya a recoger al niño. A veces dicen, bueno, ¿le puedo dar a piretal? Ahora ya han cambiado un poquito, siempre antes te decían, ¿no? ¿Le puedo dar un poquito de piretal mientras vienes y le llevas al médico y tal? Entonces, todo eso es decisión al final de un médico que intermedia ahí y que es el que hace la consulta, y en muchas ocasiones lo que le llega al padre al final es un informe sobre una actuación por un permiso que le ha dado previamente. También, pues si en algún caso el padre puede o tiene la posibilidad, nosotros lo que tenemos es una tecnología de conexión A3, que lo que permite es al padre estar en el despacho y dentro de un minuto tiene la consulta a mi hijo desde el colegio con el médico. Me conecto y acudo a la consulta igual, porque a lo mejor el médico tiene que hacer alguna pregunta o tiene que darme alguna indicación a mí. Y bueno, ese vendría a ser un poquito una solución que hemos aportado a las escuelas infantiles, ¿no? A los colegios, con la idea de simplificar el proceso para cualquier tipo de alumno. Y cuando digo cualquier tipo de alumno, es claro, pues estamos pensando en pues, un alumno que va, un día se pone malo o tiene una conjuntivitis o cualquier cosa. Pero también nos puede valer para hacer seguimientos o controles de alumnos que tengan algún tipo de patología que necesiten un seguimiento. Porque al tener ya tu médico online puedes pautar ciertas consultas. No tiene que ser simplemente una necesidad del momento. Puede ser que le haga un seguimiento porque es el médico que tiene relación con la escuela. Es como su médico de cabecera, que lo que le permite es no tener que llevarle fuera del horario escolar, no tener que coger al niño y perder las 2 horas de ida, 2 horas de vuelta entre que le coges, vas a consulta. Y también lo que le da al padre es la tranquilidad esa, ¿no? Si tú tienes un hijo con una patología que le tienes que llevar a un colegio, sí, al final lo normalizas, pero los primeros días es el miedo de me van a llamar, ha pasado algo, no controlan algo, no saben algo. Esto lo que te permite es el saber que tienes un médico conectado en el momento que te haga falta, pues solucionar esa inquietud, ¿no? El tener controlado ese problema inicial. Vendría a ser un poquito una idea que quería exponeros simplemente por aterrizaros directamente lo que hacemos, ¿vale? Porque al final las plataformas nosotros somos médicos tecnológicos, ahora le llaman telemedicina a todo el mundo porque ya es lo que tenemos todos en la cabeza, ¿no? Y en base a esta experiencia que os acabo de contar con las escuelas infantiles, nosotros luego hemos crecido a muchos tipos de servicios. Ahora, si me da tiempo, te cuento alguna historia más. Pero lo que quería decir sobre todo es que al venir nosotros de la experiencia presencial, con los médicos, lo que hemos hecho es crecer utilizando la tecnología como una herramienta más. ¿Esto qué es lo que hay que hacer? El paciente tiene la necesidad, como decía antes, de ver a un médico en un momento. Lo que haya en medio tiene que ser transparente para él, le tiene que dar igual. Lo que tiene que hacer, ¿cuál es lo que busca? Estar controlado, curarse, tener un seguimiento. Le da igual si en medio hay una plataforma 2 o 3 o está hecha por quien sea. Entonces nosotros lo que hemos intentado siempre es desarrollar toda la tecnología que vamos aplicando, todos los dispositivos que vamos aplicando, de manera que faciliten el diagnóstico del médico y el acercamiento del paciente. Ahora hemos dado un paso más allá, que estamos ahí con la Fundación 11 que nos está poniendo patas arriba a la plataforma para poder, pero eso está fenomenal, porque lo que nos interesa a nosotros es dar el servicio, ¿no? El llegar a ese momento final en el que el paciente pues ya está curado o tiene una solución, por lo menos a ese momento, a esa duda puntual que ha tenido, ¿no? Y ahí simplemente incidir en eso, en que lo importante es que venga diseñado por profesionales y diseñado para pacientes. La tecnología es solo un canal, es solo una herramienta, es solo algo que está ahí. A veces la tecnología le haces 4 cambios y te vale igual para dar un webinar de, yo qué sé, de cualquier otra cosa. Pues es simplemente tecnología. Lo importante es la atención del paciente y la profesionalización y la experiencia de los médicos que están al otro lado, ¿no? Sobre todo,
Con eso, al final, nosotros lo que hemos hecho es llevarlo a partir de nuestra experiencia de escuelas infantiles, que como decíais, empezamos 2012, finales de 2013 principios, y lo hemos evolucionado a servicios mucho más, yo te iba a decir mundanos, por así llamarlo, ¿no? Como para dar servicio a empresas, pero que no me entiendan mal, porque son como más normalizados, pero luego hemos ido a proyectos más complejos donde creemos que también hay una necesidad de atención o por lo menos tener una tranquilidad de poder tener acceso a un profesional, ¿no? A un médico. Tenemos proyectos, por ejemplo, con aerolíneas, en la cual si tú tienes un problema en un avión, pues es lo de siempre, un médico a bordo que tiene, que va, pues lo que hemos hecho ahí es por medio de unos dispositivos, igual un kit, lo que damos son unas herramientas para que el personal de a bordo, en base a una guía que recibe desde tierra con un médico, pueda hacer un diagnóstico, una exploración, y luego si puede un diagnóstico, a una persona que tiene una incidencia en ese momento y bueno, a ellos les redunda mucho en ahorro de costes, al final es un motivo que tienen ahí, pero es una herramienta más, ¿no?, de control y de seguimiento para cualquier tipo de persona que pueda tener una necesidad en un vuelo transatlántico, ¿no? Al final es una necesidad más que surge en zonas aisladas, por ejemplo. Hablabas antes, ¿no? Las zonas aisladas suele ser población más mayor, que lo que tiene es cuando tiene que hacer unos seguimientos o va al médico rural, que además tiene que dedicar un tiempo de desplazamiento, con lo cual su capacidad de atención es mucho menor, y va puntualmente, no puede hacer los seguimientos con todos los pacientes crónicos, pues igual con un kit de telemedicina de Everhealth lo que hacemos es permitir que un solo médico desde un punto tenga acceso a muchos sistemas diferentes, a muchas personas diferentes, y en vez de tener que hacer un desplazamiento de hora y media ida, hora y media vuelta a un pueblo que está en no sé dónde, ese tiempo lo puede aprovechar para hacer seguimientos, para hacer consultas a pacientes que están ahí. Tenemos, es que tenemos muchas... Jorge, me encanta la parte del avión porque esperemos viajar muy pronto, esperemos no tener que utilizar el kit, pero si tenemos necesidad lo utilizaremos y sobre todo pues que el turismo va a volver y que me parece muy exportable ese modelo de kit en un transporte aéreo. Si te parece, como luego vamos a volver al debate, damos paso a nuestro tercer invitado y luego retomamos más ejemplos que es lo que decía, al final nos va a dar para otro más. Buenas tardes, Luis. Pues deciros que Luis inicia su carrera profesional en el ámbito de la tiflotecnología como técnico en el Centro de Investigación y Desarrollo y Aplicación Tiflotécnica. Desde el 2019 es jefe de la Unidad de Información y Accesibilidad de la ONCE, que depende asimismo de la Dirección de Autonomía Personal y Accesibilidad, Tecnología e Innovación. Él es coordinador también de grupos de valoración de accesibilidad y aplicaciones móviles en donde buscan mejorar la vida y que sea más accesible el mundo a las personas con ceguera o ciegas y con deficiencia visual severa, y también destacar algunos de sus trabajos o algunos de sus asesoramientos en materia de accesibilidad, como pudo ser en el radar COVID o en la aplicación Freestyle. Luis, cuéntanos, ¿cuál es el trabajo que se desarrolla desde ONCE para que las aplicaciones sean accesibles? Y también ponnos algún ejemplo de este trabajo. Bueno, buenas tardes, Mónica. Buenas tardes a todas y a todos. Pues si te parece, yo también voy a explicar un poco para poner en contexto qué es la Unidad de Información y Accesibilidad, porque además me parece muy interesante y que enlaza muy bien con lo que han comentado mis otros dos compañeros de foro. La Unidad de Información y Accesibilidad, ONCE la crea porque, bueno, cada vez es ya totalmente evidente que la accesibilidad no se limita a algo concreto, sino que es algo mucho más transversal, afecta a muchas áreas y, bueno, lo que se hace en la Unidad de Información y Accesibilidad es prestar asesoramiento tanto a personas, entidades públicas o empresas privadas en cuanto a cómo abordar accesibilidad en sus
productos, servicios o espacios. Entonces, bueno, pues resolvemos consultas, incluso consultas puntuales que también se pueden hacer, pues desde el acceso al entorno, desde urbanismo, acceso al patrimonio y, por supuesto, a la tecnología. Me parece muy interesante, decía, porque, bueno, como han estado comentando un poco qué productos con los que están trabajando, pues yo quiero lanzar la primera reflexión. La accesibilidad, hay varias reflexiones interesantes, entonces no voy a decir ni la primera ni la segunda, sino, primero, la accesibilidad es algo imprescindible para un 10% de la población, ¿vale? Pero es necesaria, que no es lo mismo aunque lo parezca, para alrededor de un 40% de la población. Y, sin embargo, es confortable para el 100% de la población. Y quiero poner un ejemplo como muy básico, si me permitís la expresión. Y aunque no tenga nada que ver con la accesibilidad para personas con discapacidad visual, pero lo quiero hacer así. En el acceso a un edificio, por ejemplo, una rampa va a ser imprescindible para las personas que vayan en silla de ruedas. Sí o sí van a tener que utilizar esta rampa. Para el 40% de las personas es necesaria, porque si para acceder a este edificio, imaginaros un museo, vamos acompañados con una persona que va en silla de ruedas, yo no voy a dejar a mi compañero de grupo en la puerta y voy a entrar yo, con lo cual para mí es necesario, ¿vale? Pero, sin embargo, en la rampa, pues si podemos elegir entre una rampa y una escalera, todo el mundo, por lo que sea, porque tengamos una discapacidad sobrevenida, porque vamos con el carrito del bebé, lo que sea, utilizamos la rampa. Bueno, pues para cualquier ámbito se puede aplicar este ejemplo que os he puesto. Ahora bien, ¿cómo lo podemos aplicar en el área o en el marco en el que estamos trabajando esta tarde aquí, en el que estamos debatiendo esta tarde aquí? Bueno, ONCE, ¿qué es lo que está haciendo en cuanto a nivel de salud? Bueno, pues en primer lugar, lo que se hace es intentar que productos importantes que entren en el circuito de prestaciones sanitarias públicas. Bueno, pues por ejemplo, sensores para la glucosa en sangre, ¿no? Para las personas diabéticas. Pues es muy importante. Es un problema puede ser bastante común entre personas con discapacidad visual, pero bueno, pues es un tipo de enfermedad que requiere pues estar controlado, porque podemos estar bien y de repente estar mal y tener consecuencias bastante graves. Luego, por otra parte, se intenta que ciertos productos, bueno, intentamos que sean los máximos posibles, pero sí que parece que hay ciertos productos que por el hecho de tener adaptación pensamos que no deben ser distribuidos por ONCE, sino que deberían ser distribuidos, se deberían poder adquirir en cualquier establecimiento como cualquier otra persona. Estoy hablando de dispositivos tan básicos como, por ejemplo, son termómetros, tensiómetros, etcétera. Sería lo ideal que todos los fabricantes, uno de sus modelos fuese accesible y que además fuésemos a cualquier farmacia y pudiésemos pedir ese modelo. Entendemos que a lo mejor en ese momento concreto la farmacia no disponga de ese dispositivo, ¿no? Pero que sea tan fácil como cuando solicitamos un medicamento concreto que en ese momento la farmacia no tiene, que te suelen decir, pásese usted esta tarde o pásese usted mañana, que lo tenemos. Bueno, pues yo voy, pido un termómetro, pido un tensiómetro
y que lo pueda adquirir de la misma forma que lo adquiere cualquier otro ciudadano. Y luego, en cuanto a materia de accesibilidad, digamos, más software, pues tenemos dos frentes, dos grandes frentes abiertos. El primero, muy importante, y a veces es un poco el gran olvidado cuando estamos hablando de tecnología, bueno, pues de aplicaciones, de webs, es el gran olvidado, y es el acceso a la documentación que se genera. Hablabas tú también antes, Mónica, pues de un paciente que tiene un seguimiento telemático, que puede interactuar con su equipamiento, que puede interactuar con su médico. A lo mejor a mí como paciente, como persona que estoy integrado en este tratamiento, que mi negocio es el de la salud, como has dicho tú antes, mi negocio en el sentido de mío personal, como el símil que ponías tú antes, pues quizá no, seguro, para mí es muy importante tener acceso a ese informe médico. Por dos razones. Primero, por mi interés propio, ¿de acuerdo? Y por otro motivo también muy importante, si yo no puedo acceder a ese informe, aunque me lo pueda descargar, imaginaros, ¿no? Yo me lo puedo descargar, pero no puedo acceder a él. O puedo abrirlo, pero no puedo leer su contenido, ¿vale? También se está vulnerando otro derecho que tengo como persona, que es el derecho a mi privacidad. Y estamos hablando de algo muy delicado en cuanto a salud, que es la privacidad. El otro aspecto con el que trabajamos directamente pues es el asesoramiento y bueno, pues cuando detectamos un producto susceptible de que pueda ser muy interesante, que pueda resolver un problema médico frecuente, en fin, una serie de criterios que tenemos, pues el asesoramiento y la evaluación de dispositivos físicos, pues ya digo, un tensiómetro, un termómetro, un medidor de glucosa, lo que sea, bien, pues para ver ese dispositivo que ofrece, ese dispositivo cómo proporciona la información y luego también el soporte, digamos, de más de aplicaciones, ¿no? Si ese dispositivo necesita una aplicación móvil o un entorno web, o si el servicio, ya no el dispositivo, sino un servicio necesita una aplicación móvil o una aplicación web, pues evaluar su accesibilidad. Es muy importante que tengamos en cuenta, y enlazando también con algo que se ha comentado aquí, lo importante que es pues, que una persona pueda manejar su dispositivo, su aplicación desde el inicio. Esa es la gran accesibilidad. La accesibilidad no se trata de, como decimos, bueno, en este caso, ¿qué prefiere el paciente? Bueno, pues en el caso de la discapacidad visual nosotros decimos, a ver, los ciegos, ¿qué prefieren? No preferimos nada distinto a lo que prefiere cualquier otra persona que esté en mi misma situación. Lo único que es necesario y requerimos es que ese servicio, esa aplicación sea accesible. Y para que algo sea accesible de verdad, primero, cuando se diseña un producto, una aplicación, una web, desde el inicio, antes de teclear la primera letra de código, nos planteemos ya, primero, que queremos que sea accesible y segundo, vamos a ver cuáles son las pautas que se deben cumplir para el desarrollo o la fabricación de este dispositivo o de esta aplicación para que sea accesible y en nuestro caso, pues para que pueda interactuar desde el principio con lectores de pantalla de cualquier plataforma. O si es un dispositivo
pues ver, pues vamos a ver, yo cuando saco el dispositivo, ¿qué necesito? A lo mejor necesito una guía rápida que me indique, o bien en braille, o que me indique con un código QR yo pueda descargar un documento accesible que me diga, vamos a desembalar el producto y vas a encontrar que lo podamos poner en marcha desde el principio y que ese producto desde el principio pueda ser utilizado por personas con discapacidad visual. Nosotros, nuestras pruebas, pues cuando evaluamos un producto, lo utilizamos con nuestros técnicos. Tenemos técnicos que ven, que no tienen ninguna discapacidad visual, y técnicos que tienen discapacidad visual, incluso que son ciegos totales. Bien, entonces lo que hacemos es que estos técnicos lo evalúan como si fuesen pacientes de verdad. Bueno, pues para deciros un ejemplo, ¿no? Pues cuando se estuvo evaluando la solución de un sensor de glucosa, bueno, pues los técnicos se pinchaban, tuvieron el sensor, pues los 13, 14, 15 días que dura el sensor activo, pues lo tuvieron puesto, pues porque también implica otra serie de cosas, ¿no? El llevarlo puesto, el cómo interactúa una persona con discapacidad visual con ese dispositivo, cómo si lo puede colocar esta persona sin ayuda, con ayuda, qué indicaciones hay cuando abrimos el producto, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues básicamente, grosso modo y de forma un poco resumida, esto es en lo que estamos trabajando desde ONCE con el marco de la salud. Luis, desde luego yo he estado en ese proceso de acompañamiento y ahora que no nos oye nadie, voy a contar algo, y es que en la piel del paciente con diabetes se insertó el sensor de monitorización intersecticial, nuestro invitado de hoy. Desde mi punto, pues toda mi admiración, porque el estar pendiente de un sensor hace ver que tienes que tomar muchas decisiones al día, y la necesidad también de incrementar de implementar esa accesibilidad. Muy brevemente, ¿por qué no vamos a una ya pregunta más de debate entre todos? La pregunta sería, ¿qué nos vamos a encontrar de cara a un futuro a corto plazo? En tecnología no podemos hablar a largo plazo, entonces en un futuro muy inmediato. ¿Te parece, Roberto, que empecemos por ti, por volverte un poco a sentir y a oír? Sí. Bueno, yo diría que nos vamos a encontrar de todo, que estemos preparados además para sorprendernos, porque además las propuestas vienen desde todos los ámbitos, de todo tipo. Antiguamente a lo mejor teníamos más claro que quizás los dispositivos eran para ciertas patologías o características o lo que fuera, pero es que ahora ya todo se entremezcla y van a haber muchas soluciones que son transversales y que por tanto vamos a tener que también prepararnos para hacer esas evaluaciones y esas planificaciones de desarrollo de los productos para abarcar a esos colectivos que nunca, por ejemplo, habían necesitado un dispositivo. Hablo de, por ejemplo, medir la inflamación de las enfermedades como la artritis, la psoriasis, el Crohn o la colitis, con una tirita que a través del sudor te dice, pero es que esto es muy nuevo. Es que nosotros no estamos acostumbrados a llevar un parche. Pues va a haber una cantidad de soluciones transversales que van a requerir una colaboración casi extrema de cara a que, esos requisitos quizás mínimos para poder garantizar el acceso universal prácticamente desde el principio, pues se puedan dar con las mejores condiciones. Vamos a ver mucha transversalidad y mucha colaboración, porque la accesibilidad es solamente el primer paso mínimo, pero luego está la utilidad, y para llegar a la utilidad habrá que volver a realizar nuevas evaluaciones en cada subcolectivo, y eso va a ser lo complicado, y no sabemos qué necesidades hay dentro de incluso una patología, dentro de las subpatologías en las que se pueden manifestar. Va a ser muy complicado.
Sí, pero has dicho algo muy clave, que es la colaboración. Sí. Creo que al final también es una clave, ¿no? en la tecnología y en el futuro más inmediato. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Luis, y en temas de accesibilidad, bueno, pues desde esa perspectiva, ¿qué crees que vamos a encontrarnos en un futuro muy inmediato si no estamos en un presente ya? Porque lo que hoy es tendencia, mañana ya está un poco como obsoleto. Luis, ¿tú qué piensas Bueno, desde yo objetivos? estoy muy en la línea de lo que acabáis de comentar. Yo creo que más que lo que nos vamos a encontrar, por lo menos es lo que esperamos porque para eso se trabaja, ¿no? Pues que lo primero que se plantee es la accesibilidad y luego lo siguiente que se plantea es, vale, yo ya lo tengo accesible, ahora falta ver si esto es útil o no, pero sin pensar en la accesibilidad, sino pensando, como he dicho antes, en las necesidades que tiene este paciente como paciente, no como paciente con discapacidad, porque ya lo he resuelto en el primer paso. Esto y el que un producto sea accesible desde el inicio, bueno, una de las ventajas es la que hemos dicho, la que hemos comentado ya, pues que una persona con discapacidad visual, en este caso, pueda utilizarlo desde el inicio, desde la caja. No solamente es un deber, sino que además es un derecho, ¿no? Para estas personas. Pero luego hay otra cosa, y es que también lo tenemos que tener muy en cuenta. Los productos, si nosotros tratamos que sean accesibles y realmente lo son, abrimos el abanico de las potenciales personas que van a utilizar tu producto. Y esto a un fabricante o a un distribuidor que se haya preocupado en verificar si los productos que distribuye son accesibles, le va a redundar también en beneficios económicos, que al final las empresas también intentan resolver un problema, qué duda cabe. No ponemos en duda esto, ¿no? El interés real por solucionar un problema, pero también lo que necesitan es ganar dinero, vaya. Entonces, Sí, bueno, pues es más gente que lo va a utilizar. entiendo que lo que quieres decir es la ventaja competitiva frente a otros productores. ¿Qué es lo que me diferencia, ¿no? ¿Por qué me van a Correcto, utilizar, ¿no? Y correcto. no solamente las personas con discapacidad, que estábamos hablando de ese 10%, sino sus familias. Creo que al final, si no abarcas esas posibilidades, es un rango de población que no está atendido. Por lo tanto, es para ti esa parte de negocio de mercado. Jorge, y desde vuestra posición, bueno, ¿qué nos vamos a encontrar de cara a un presente o futuro inmediato? Pues sabes, yo ahí veo dos cosas distintas pero complementarias. Por un lado, yo creo que está pasando ya que están apareciendo multitud de dispositivos, de devices, de wearables distintos para tratar, seguir multitud de patologías para todo. Y ahora es el propio mercado, como decían antes Roberto, los que hayan tenido en cuenta al paciente en su definición y los que hayan tenido, como decía Luis, su accesibilidad, su facilidad de uso para todo el mundo que lo requiera, los que van a triunfar en el mercado, más allá de las marcas y más allá de la inversión que hayan hecho en esos desarrollos. Yo creo que ahora es un momento de boom y va a empezar el filtrado de las que realmente sean más útiles para el paciente, que es lo que decíamos antes, que es el objetivo. Y por otro lado, un golpe contra la pared que se han dado muchos profesionales sanitarios ahora al dar este paso al uso de la tecnología, ¿no? Ellos desde el lado de la atención tienen que ponerse mucho las pilas para poder acostumbrarse a interactuar con medios digitales, ¿no? Porque muchas veces nosotros nos ha pasado desde el punto de vista de la atención online, ¿no? Nosotros siempre hemos defendido en la calidad de ese servicio el tener médicos in-house propios que se dediquen solo a atención online, porque no es lo mismo el médico que está todo el día haciendo atención presencial y mete alguna online que no está acostumbrado a la tecnología, que lo ve como un impedimento, que el que ya se ha hecho sus maneras a eso, ¿no? Entonces, los propios profesionales ahora mismo están adaptándose también desde su lado
a todo ese control y todo ese seguimiento de la tecnología, que yo creo que va a ser muy importante, porque ellos van a ser los que también van a empujar y van a incentivar mucho a su uso, ¿no? Pues Jorge, efectivamente, con esa formación también en competencias digitales que también nombrábamos al principio, no te voy a dejar porque ha llegado una pregunta para ti. Perdonar que yo utilice el móvil, pero mi baja visión pues tampoco me permite seguir el WhatsApp, pero bueno, esto es... mira, Jorge, nos preguntan, ¿habéis hecho valoración sobre los resultados que estáis teniendo en la actualidad en consultas online? Sí, nosotros en nuestro foco principal está sobre las consultas de atención primaria, ¿vale? Que vienen a ser como en torno a un 70% de las consultas que se hacen a día de hoy en España. El otro 30% vendría a ser especialidades y urgencias. Todo esto te estoy hablando de pre-COVID, pero supongo que, bueno, que se estabilizará. Y sobre ese 70%, cuando utilizamos tecnología de atención online sin dispositivos, resolvemos hasta el 80% de las situaciones. Y cuando es con dispositivos, llegamos hasta el 92%. Al final, tener una capa de devices que hacen amplían las manos del médico, le permiten llegar a hacer la consulta lo más parecido a una presencial, llegamos hasta ese 92%, con el ponendo, con la cámara, bueno, con los diferentes dispositivos, ¿no? Ahí es lo que nosotros luchamos, es sabiendo que la tecnología tiene sus limitaciones, porque también las tiene, y que milagros no hacemos, pues bueno, intentamos ir integrando las cosas que son más útiles para aumentar ese porcentaje poco a poco. Pero bueno, con los dispositivos sí llegamos en atención primaria a una resolución del 92%. No, está fenomenal, un 92%, desde luego ya quisiéramos mucho hasta en la presencial, ¿eh? Mira, nos comentan también nuestros oyentes y nos lo dicen una pregunta para todos. Sí os pido brevedad porque creo que estamos fuera de tiempo y bueno, pues os pido mucha brevedad. ¿Cómo habéis realizado la instrucción para la utilidad de estas aplicaciones? Las más novedosas y las más importantes para los pacientes. Yo entiendo que es como cómo hemos seleccionado las necesidades de los pacientes y qué aplicaciones hemos visto como más adecuadas. Es que no entiendo muy bien la pregunta, pero he querido entender esto, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las más necesarias? Y creo que antes Roberto nos lo decía, ¿no? Una cosa es la industria, pero ¿y los pacientes qué dicen de esto? No, todas las aplicaciones son necesarias para ser utilizados por los diferentes pacientes. No. Por un lado hay que entender que no hay estándares que todavía estén establecidos para cada patología. Sí los tenemos para algunas, pero no para todas, que digan qué es lo que hay que cubrir cuando se atienden a esas personas con la patología que sea. Entonces, partiendo de que no hay esa definición de necesidades, por tanto, no hay ni dimensiones, ni siquiera ponderación de las prioridades. Ya es muy difícil seleccionar qué aplicaciones salen al mercado a cuál hay que darle más inversión. Y ahí es donde decía también Jorge, es que hay de todo, pero ahora toca filtrar. Para algunas patologías, como el Crohn y la colitis ulcerosa, sí que hay, para otras también, pero para la inmensa mayoría no hay todavía. En las propias asociaciones de pacientes estamos haciendo metodologías propias para hacer una escucha activa y seleccionar y ponderar estas necesidades. Y en base a eso, de ahí le damos salida a las aplicaciones y sobre todo a la hora de evaluar el tema de la accesibilidad, de la funcionalidad y usabilidad, lo hacemos como podemos. No hay metodología, pero ni siquiera lo tienen las autoridades, quitando unos mínimos. Por tanto, vamos aprendiendo a base de ensayo y error. Es que de esto no hay nadie. Ya lo señalábamos antes, de aquí expertos poco. Casi es a base de chocarnos. Luis, en nuestro caso, ¿por qué se va a esas necesidades o qué instrucciones o qué metodologías, ¿no? Bueno, en primer lugar, vamos a utilizar este tipo de soluciones, bueno, pues porque a veces nos facilitan un problema, ¿no? Yo quiero poner un ejemplo siguiendo con el sensor de glucosa, ¿no? Pues las personas con discapacidad visual, como cualquier otra persona, antes tenían que utilizar, o muchos todavía las siguen utilizando, las tiras reactivas. Tienes que colocar la gotita de sangre en un punto concreto,
esto para una persona con discapacidad visual puede ser un problema. Entonces, bueno, nosotros, ¿por qué? Parece obvio ahora, ¿vale? Pero ¿por qué sabemos o decimos que, por ejemplo, un sensor de glucosa puede ser interesante? Bueno, pues porque ONCE sí que es verdad que tiene un contacto muy directo con nuestros afiliados, con las personas con discapacidad visual. Y entonces conocemos muy de primera mano pues qué les pasa, qué problemas tienen, porque hay un trabajo también muy importante de otros técnicos de ONCE, que son los técnicos de rehabilitación, pues que les enseñan a hacer ciertas tareas de vida diaria o de movilidad, bueno, de muchas cosas, pero nos pueden reportar, por ejemplo, pues este tipo de problemas, por ejemplo, un caso, ¿no? Por deciros. Entonces, como hemos dicho, no hay nada concreto, también vamos un poco prueba-error. ¿Por qué? Porque todo está, entre comillas, empezando, pero nosotros nos basamos un poco en escuchar qué problemas tienen nuestros afiliados y ver qué hay en el mercado que pueda aplicársele o qué solución está naciendo y bueno, pues estudiarla a fondo para ver si realmente se puede aplicar. Jorge, terminamos contigo. Ahí en la línea, creo, un poco también de lo que decían Roberto y Luis, nosotros empezamos un poquito en vez de venir de la experiencia del paciente, lo que hicimos fue primero de la del profesional, y ahí hemos ido estudiando con los pacientes directas propuestas, ¿vale? Porque muchas veces también en el mercado lo que te encuentras son soluciones definidas por médicos para médicos. Entonces, en el momento que llega al paciente no es lo que el paciente espera, sino lo que el médico desea. Entonces, ha sido mucho, pues eso, choque contra la pared, que dice Roberto, ¿no? La experiencia de años de ir probando, viendo esto funciona, esto no funciona. Aquí nos hemos encontrado, luego te encuentras con que no has tenido en cuenta un punto concreto para un tipo determinado de personas y entonces integras, evolucionas y bueno, al final lo de la experiencia es un grado, yo creo que aquí aplica perfectamente, ¿no? Entonces, básicamente viene a ser eso, ¿no? Del conocimiento de determinados pacientes y con el aporte de los profesionales, el ir viendo cómo dar acceso al resto de población. Pues nada, muchísimas gracias a nuestros invitados, muchísimas gracias por estar ahí escuchándonos. Ha llegado el momento un poco de ir cerrando. Vamos a ir poniendo una encuesta para que hagáis la valoración, importantísimo hacerlo para siempre mejorar. Seguramente mientras yo estoy hablando, pues está saliendo en pantalla e incluso la habréis terminado. ¿De qué vamos a hablar el jueves que viene? Bueno, pues vamos a cambiar totalmente de plano, vamos a hablar de videojuegos, de Fundación ONCE ya lleva años trabajando en este sentido y vamos a tener a gamer con discapacidad que nos van a contar desde su perspectiva, su experiencia personal y profesional sobre qué les ha aportado los videojuegos. A mí nada más que me queda despedirme. Cuida tu cuerpo, es el único lugar que tienes para vivir. Así que cuídense, muchísimas gracias por estar ahí y feliz tarde.